¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las señales que indican la segunda venida de Cristo? ¿Cómo las profecías bíblicas se conectan con los eventos actuales y cómo debemos prepararnos para este momento tan esperado? En este video, vamos a explorar las profecías que apuntan a la segunda venida de Cristo y ofreceremos ideas prácticas sobre cómo los cristianos pueden prepararse espiritualmente para este acontecimiento transformador. Al ver este video, descubrirás verdades profundas sobre el regreso de Jesús, entenderás cómo los signos de los tiempos se alinean con las Escrituras y aprenderás a fortalecer tu fe y esperanza. Si tienes dudas, miedos o estás buscando una comprensión más clara de lo que la Biblia dice sobre el fin de los tiempos, este contenido es esencial para ti. Entonces, ¿estás listo para sumergirte en un viaje de descubrimiento espiritual que puede cambiar tu vida? Si es así, quédate con nosotros y permite que la palabra de Dios ilumine tu camino mientras exploramos juntos las profecías y la preparación para la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es uno de los pilares centrales de la Biblia, una promesa que resuena con esperanza y expectativa entre los seguidores de Cristo. Pero, ¿qué significa realmente esta promesa? De acuerdo con la Biblia, la segunda venida de Cristo es un evento literal y visible, un retorno triunfante de Jesús a la tierra para redimir a su pueblo y establecer su reino eterno. A diferencia de una venida espiritual o simbólica, la Biblia dice que Jesús descenderá de los cielos con poder y gran gloria, acompañado por una hueste celestial de ángeles, como se describe en Mateo 24, 30-31 y 1 Tesalonicenses 4, 16-17. Este evento será globalmente visible y audible, marcando el fin del gran conflicto entre el bien y el mal y la inauguración de un nuevo reino de paz y justicia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería presenciar un evento de tal magnitud? ¿Qué significaría para ti y tu vida ver los cielos abrirse y al Salvador regresando en gloria? En la Biblia, la segunda venida de Cristo se entiende como un evento literal e inminente. La Biblia nos muestra que este retorno será personal y visible, no una manifestación simbólica o espiritual. Jesucristo vendrá en persona, con poder y gloria, para buscar a aquellos que son sus seguidores fieles. Esta creencia está profundamente arraigada en las Escrituras, especialmente en pasajes como Mateo 24, que detalla los signos que precederán su retorno, y en 1 Tesalonicenses 4, 16-17, que describe la venida de Cristo como un evento que será visto y escuchado por todos. La segunda venida de Cristo no es solo una doctrina teológica, sino una esperanza viva que motiva y moldea la vida diaria de los creyentes. La inminencia del retorno de Jesús incentiva a los cristianos a vivir de manera vigilante y preparada, dedicándose a una vida de santidad y servicio. La preparación para este evento implica una relación íntima con Dios, un compromiso con las enseñanzas de Jesús y una disposición para servir al prójimo. Esta expectativa no es una espera pasiva, sino un llamado a la acción, donde cada decisión y comportamiento diario están moldeados por la esperanza del retorno de Cristo. La Biblia proporciona varios signos que indican la proximidad de la segunda venida de Cristo. Estos signos incluyen desastres naturales, conflictos internacionales, aumento de la iniquidad y la predicación del Evangelio en todo el mundo. Mateo 24, 6-8 habla de guerras y rumores de guerras, hambre, pestes y terremotos en varios lugares como el principio de dolores. Además, 2 Timoteo 3, 1-5 describe cómo, en los últimos días, las personas serán egoístas, avariciosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratas, impías, sin amor, irreconciliables, calumniadoras, sin dominio propio, crueles, enemigas del bien, traidoras, precipitadas, orgullosas y más amigas de los placeres que amigas de Dios. La observación de estos signos no es motivo de miedo, sino de esperanza y preparación. Ellos entienden que estos eventos son indicadores de que la historia humana se está acercando a su clímax divino. La predicación del Evangelio en todo el mundo se ve como un signo particularmente significativo. Mateo 24:14 declara, y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto significa que el retorno de Cristo está íntimamente ligado a la misión evangelística de la Iglesia.
De acuerdo con Hechos 1:11, cuando Jesús ascendió al cielo, los ángeles dijeron a los discípulos que él volvería de la misma manera que había subido, visible y físicamente. Esta creencia contrasta con otras interpretaciones que ven la segunda venida como un evento espiritual o simbólico. La certeza de un retorno literal de Cristo proporciona una ancla de esperanza en tiempos de incertidumbre y tribulación. La Biblia describe la segunda venida de Cristo como un evento majestuoso y glorioso. En Apocalipsis 1:7, se dice, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él». Sí, amén. Este pasaje enfatiza que el retorno de Jesús será visible para todos, una manifestación innegable de la gloria de Dios. Además, 1 Tesalonicenses 4, 16-17 describe cómo, el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La creencia en la inminente segunda venida de Cristo nos impulsa a una vida de preparación espiritual. Esta preparación implica una serie de prácticas espirituales y comportamentales que buscan alinear la vida de los creyentes con las enseñanzas de Jesús. La primera de estas prácticas es la vigilancia. Jesús advierte a sus seguidores que estén siempre vigilantes y preparados, pues el Hijo del Hombre vendrá en una hora que nadie espera, Mateo 24:44. La vigilancia implica una vida de constante comunión con Dios, a través de la oración, el estudio de la Biblia y la meditación. Otra práctica crucial es la santificación. Para estar preparados para la segunda venida de Cristo, es necesario vivir una vida de santidad. Esto significa apartarse del pecado y buscar una vida que refleje el carácter de Cristo. 1 Pedro 1, 15-16 exhorta a los creyentes, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta santificación no es vista como un esfuerzo humano aislado, sino como una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El servicio al prójimo también es una parte integral de la preparación para la segunda venida. El servicio es una expresión del amor de Cristo y una manera de vivir los principios del Evangelio. Mateo 25, 35-40 destaca la importancia de servir a los necesitados como una forma de servir al propio Cristo. Este compromiso con el servicio refleja la creencia de que la fe debe ser demostrada a través de acciones concretas de amor y compasión. La creencia en la segunda venida de Cristo no es solo una doctrina teológica abstracta, sino una esperanza viva que transforma vidas. Muchos cristianos comparten testimonios de cómo esta esperanza ha impactado sus vidas de manera profunda. Historias de fe y transformación son comunes entre los creyentes, mostrando cómo la expectativa del retorno de Jesús inspira una vida de mayor propósito y significado. Algunos cuentan cómo fueron liberados de vicios y comportamientos destructivos al abrazar el mensaje de la segunda venida. Otros comparten cómo esta esperanza les dio fuerza y coraje en medio de desafíos y tribulaciones. Las experiencias personales también revelan cómo la creencia en la segunda venida de Cristo influye en la vida cotidiana. Muchos describen cómo la expectativa del retorno de Jesús moldea sus elecciones y prioridades diarias. La vida de oración, el estudio de la Biblia y la participación en actividades comunitarias y de servicio son aspectos centrales de la vida de un cristiano. La certeza de que Cristo vendrá nuevamente proporciona un sentido de propósito y urgencia, motivando a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a compartir este mensaje de esperanza con otros. La esperanza en la segunda venida de Cristo tiene profundas implicaciones prácticas para la vida de los creyentes. Primeramente, fortalece la fe y la confianza en Dios. Saber que Jesús volverá para buscar a sus seguidores y establecer un reino de justicia y paz trae consuelo y seguridad en medio de las incertidumbres del mundo actual. Esta esperanza también incentiva a los creyentes a mantener una relación íntima con Dios, buscando diariamente su presencia a través de la oración y del estudio de la Biblia.
Además, la expectativa del retorno de Cristo motiva a los cristianos a vivir una vida de integridad y servicio. La conciencia de que cada día puede ser el último antes del retorno de Jesús lleva a los creyentes a buscar una vida que refleje las enseñanzas de Cristo en todas las áreas. Esto incluye actuar con amor, compasión y justicia, sirviendo a los necesitados y promoviendo el bienestar de la comunidad. La esperanza en la segunda venida también incentiva a los creyentes a compartir su fe con otros, proclamando el mensaje del Evangelio e invitando a más personas a conocer la esperanza que poseen. Las Escrituras proporcionan una base sólida para esta creencia, destacándose en varios pasajes bíblicos que hablan claramente sobre el retorno de Jesús. Entre ellas, destacan Mateo 24, 1 Tesalonicenses 4, 16-17 y Apocalipsis 1-7. En este texto, exploraremos cada uno de estos pasajes, ofreciendo una visión detallada y teológicamente fundamentada sobre cómo describen este evento grandioso y esperado por los cristianos en todo el mundo. Mateo 24 es un capítulo esencial para entender las señales que precederán la segunda venida de Cristo. Este capítulo forma parte del llamado Sermón del Monte de los Olivos, donde Jesús responde a las preguntas de sus discípulos sobre el fin de los tiempos y su retorno. Él comienza describiendo una serie de eventos y señales que deben ocurrir antes de su regreso, ofreciendo una cronología que ha sido objeto de estudio e interpretación a lo largo de los siglos. Jesús comienza Mateo 24 hablando sobre la destrucción del templo en Jerusalén, un evento histórico que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Luego, se dirige hacia una descripción más amplia de calamidades y desastres que caracterizarán los últimos días. En Mateo 24, 6-8, Jesús dice, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores». Estos versículos describen un mundo en agitación, donde los conflictos internacionales y los desastres naturales son signos iniciales de lo que está por venir. La frase, principio de dolores, sugiere que estos eventos son solo el comienzo de un periodo de gran tribulación que precederá a la segunda venida. Otro aspecto crucial de Mateo 24 es la descripción de la gran tribulación. En Mateo 24, 21-22, Jesús afirma, «Porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Aquí, Jesús habla de un periodo de sufrimiento sin precedentes, tan severo que si no fuera abreviado, nadie sobreviviría. Este periodo es visto por muchos teólogos como un tiempo de purificación y juicio, preparando el mundo para el retorno de Cristo. Finalmente, en Mateo 24, 30-31, Jesús describe su propia vuelta, «Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Este pasaje es una de las descripciones más claras de la segunda venida, enfatizando que será un evento visible y glorioso, donde Jesús regresará con poder y reunirá a sus elegidos. La carta de Pablo a los tesalonicenses es otra fuente clave para la doctrina de la segunda venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17, Pablo ofrece una descripción vívida del regreso de Jesús y del arrebatamiento de los creyentes, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo comienza afirmando que el mismo Señor descenderá del cielo. La mención de la aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios indica que este será un evento grandioso y audible. No será un regreso silencioso o escondido,
sino un evento que todos percibirán. Uno de los aspectos más importantes de este pasaje es la resurrección de los muertos en Cristo. Pablo afirma que aquellos que murieron creyendo en Jesús resucitarán primero. Esta promesa ofrece gran consuelo a los cristianos, pues asegura que la muerte no es el fin, sino solo una fase temporal antes de la vida eterna con Cristo. Después de la resurrección de los muertos, Pablo dice que los creyentes vivos serán arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarse con el Señor en el aire. Esta imagen de encuentro en las nubes ha sido una fuente de esperanza e inspiración para los creyentes a lo largo de los siglos, simbolizando la unión final con Cristo. El libro de Apocalipsis, escrito por Juan, es conocido por sus visiones dramáticas y simbólicas del fin de los tiempos. En Apocalipsis 1:7, Juan ofrece una poderosa visión de la segunda venida de Cristo. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, hasta los mismos que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La referencia a las nubes es consistente con otros pasajes bíblicos que describen la segunda venida. Las nubes a menudo simbolizan la gloria y la presencia de Dios, sugiriendo que el regreso de Jesús estará envuelto en majestad divina. Uno de los elementos más notables de este pasaje es la afirmación de que todo ojo lo verá. Esta visión universal del regreso de Cristo enfatiza que será un evento innegable y visible para todos, sin importar su ubicación o condición. Juan también menciona que todos los linajes de la tierra harán lamentación. Este lamento puede interpretarse de diversas maneras, pero generalmente se ve como un reconocimiento tardío de quién es Jesús, especialmente por aquellos que lo rechazaron o se opusieron a él. Este momento de lamento contrasta con la alegría y la celebración de los creyentes que esperan ansiosamente su regreso. En el estudio de las profecías del Antiguo Testamento, encontramos una riqueza de predicciones que señalan hacia la segunda venida de Cristo, eventos que aún esperan su pleno cumplimiento. Estas profecías no solo fortalecen la fe de los creyentes, sino que también ofrecen una visión detallada del plan divino para el futuro de la humanidad, revelando cómo Dios interactúa con su pueblo a lo largo de los siglos. Isaías es reconocido como el profeta evangélico del Antiguo Testamento, cuyas profecías trascienden su propia época. En el capítulo 9, versículos 6 y 7, Isaías profetiza sobre un gobernante cuyo reino será sin fin, un príncipe de paz que establecerá la justicia y el derecho. Esta visión mesiánica no solo anticipa el nacimiento y ministerio de Jesucristo, sino también su segunda venida, cuando Él regresará para establecer su reino eterno de paz y justicia. Esta promesa resuena profundamente entre los creyentes y continúa generando expectativas sobre la gloriosa vuelta de Cristo. Isaías 53 describe vívidamente el sufrimiento vicario del siervo de Dios, una figura identificada por muchos como una referencia profética a Jesucristo. Aunque este capítulo principal se centra principalmente en su primera venida y en el sacrificio expiatorio, establece un contexto esencial para entender el papel continuo de Cristo como Salvador y Juez. La promesa de redención y juicio contenida en este capítulo no solo resonó entre los creyentes de su época, sino que también sigue alimentando la esperanza en el regreso triunfal de Cristo. El libro de Daniel es una fuente fundamental de profecías sobre el tiempo del fin. En el capítulo 7, Daniel vislumbra visiones de las 4 bestias que representan reinos mundiales sucesivos, culminando en la visión del Hijo del Hombre recibiendo dominio y reino eterno de Dios. Estas visiones proféticas no solo detallan el curso de la historia mundial, sino que también señalan el momento en que Jesús regresará para establecer su reino firme y justo sobre toda la tierra. Zacarías contribuye significativamente a la comprensión de las profecías mesiánicas. En el capítulo 12, Zacarías profetiza sobre el arrepentimiento nacional de Israel y la revelación de aquel a quien traspasaron, eventos que preparan el escenario para el regreso glorioso de Cristo. En Zacarías 14, se presenta una visión dramática de la batalla final en Jerusalén, donde el Señor vendrá a salvar a su pueblo y establecer su reino de paz. Estas profecías no solo fortalecen la fe de los creyentes, sino que también inspiran una expectativa fervorosa por la consumación del plan divino. Para entender las profecías sobre el futuro y la segunda venida de Cristo,
el libro de Daniel emerge como un tesoro de revelaciones divinas que abarcan desde los días del Imperio Babilónico hasta el desenlace final de la historia humana. Cada visión e interpretación de Daniel ofrece una perspectiva única sobre cómo Dios interactúa con los imperios terrenales y establece su plan para la redención final de la humanidad. En el capítulo 2 de Daniel, somos introducidos al famoso sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que revela la sucesión de poderes mundiales a lo largo de los siglos. El rey sueña con una estatua colosal, que representa 4 reinos distintos: el oro, Babilonia; la plata, Medo-Persia; el bronce, Grecia; y el hierro mezclado con barro, Roma. La piedra que desciende del cielo y destruye la estatua simboliza el reino eterno de Dios, que será establecido después del fin de estos reinos terrenales. Esta imagen no solo subraya la autoridad suprema de Dios sobre todos los imperios humanos, sino que también prefigura la gloriosa venida de Cristo para gobernar sobre todas las naciones. En el capítulo 7, Daniel recibe visiones de 4 bestias que emergen del mar, cada una representando poderes mundiales sucesivos. Estas bestias simbolizan el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, cada uno ejerciendo dominio sobre la tierra en su época. La visión culmina con la aparición del Hijo del Hombre, una figura celestial que recibe del Anciano de Días el dominio y un reino eterno que no será destruido. Esta imagen poderosa no solo confirma la soberanía de Dios sobre el curso de la historia, sino que también anuncia el momento en que Jesús regresará para establecer su reinado eterno y justo sobre toda la creación. Cada detalle de las visiones de Daniel reafirma la promesa de que Dios está en control absoluto de los acontecimientos mundiales, guiando la historia hacia el cumplimiento final de su plan de salvación. La comprensión profunda de estas profecías no solo fortalece la fe de los creyentes, sino que también los prepara espiritualmente para los eventos que están por venir. Al estudiar el libro de Daniel, nos enfrentamos a la certeza de que los eventos históricos y futuros están bajo el control soberano de Dios. Cada visión e interpretación nos lleva a reflexionar sobre la seriedad de los tiempos en que vivimos y a prepararnos para el inminente regreso de Cristo. En un mundo marcado por la incertidumbre y el tumulto, las profecías de Daniel ofrecen un ancla de esperanza, recordándonos que el Dios que reveló el futuro continúa guiando a su pueblo con amor y cuidado. Para aquellos que buscan comprender más profundamente las implicaciones de las profecías de Daniel, especialmente en el contexto de la segunda venida de Cristo, es esencial explorar cada visión y símbolo a la luz de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo. Cada pasaje no solo nos desafía a examinar el estado actual del mundo, sino que también nos anima a vivir con una fe activa y una expectativa fervorosa por la completa realización de las promesas divinas. Por lo tanto, el estudio de las profecías del libro de Daniel no es solo una búsqueda de conocimiento, sino un viaje espiritual que nos acerca a la comprensión del plan divino para la redención y restauración final de todas las cosas. Que este estudio nos inspire a vivir con fe, esperanza y preparación continua para el gran día del regreso de Cristo, cuando todas las profecías se cumplirán y la justicia divina será establecida sobre la tierra. Para comprender las profundas profecías mesiánicas, el libro de Zacarías emerge como una fuente esencial de revelación divina. Cada capítulo ofrece una visión única del plan de Dios para el futuro de Israel y del mundo, preparando los corazones para el glorioso retorno de Cristo. En el capítulo 12 de Zacarías, nos enfrentamos a la profecía del arrepentimiento nacional de Israel. Este evento no solo anticipa un movimiento espiritual profundo entre el pueblo escogido de Dios, sino que también revela la misericordia divina al ofrecer una oportunidad de redención y restauración. La referencia a aquel a quien traspasaron apunta directamente a Jesucristo, cuya muerte en la cruz fue profetizada siglos antes como un acto de expiación y reconciliación. Además, Zacarías 14 nos presenta una visión dramática de la batalla final en Jerusalén. Este capítulo describe el retorno triunfal del Señor para salvar a su pueblo y establecer su reino de paz. La ciudad santa se convierte en el escenario de eventos cósmicos, donde el poder y la gloria de Dios se manifestarán ante todos los ojos. Estas imágenes no son simplemente simbólicas, representan la consumación del plan divino, donde la justicia y la soberanía de Dios serán completamente establecidas sobre la tierra.
Las profecías de Zacarías son una fuente de fortalecimiento de la fe de los creyentes, ya que ofrecen una visión clara del propósito final de Dios para la humanidad. No solo revelan su poder y amor inquebrantables, sino que también inspiran una expectativa fervorosa por la consumación final, cuando todas las cosas serán restauradas y renovadas según su plan perfecto. Para aquellos que buscan comprender más profundamente las implicaciones de las profecías de Zacarías, especialmente en el contexto de la segunda venida de Cristo, es esencial explorar cada visión y símbolo a la luz de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo. Cada pasaje no solo nos desafía a examinar el estado actual del mundo, sino que también nos anima a vivir con una fe activa y una esperanza renovada en la promesa del retorno glorioso de nuestro Señor. Por lo tanto, el estudio de las profecías de Zacarías no es solo una búsqueda de conocimiento histórico, sino un viaje espiritual que nos lleva a una comprensión más profunda del plan redentor de Dios. Que este estudio nos inspire a vivir con fe, esperanza y preparación continua para el día en que Cristo regrese para establecer su reino eterno de paz y justicia sobre toda la creación. Para entender el impacto profundo de las profecías del Nuevo Testamento en nuestra fe y comprensión del futuro, es esencial sumergirse en el rico tesoro de las Escrituras. En los Evangelios, Jesús no solo enseñó verdades eternas, sino que también ofreció visiones del plan divino que moldearía el destino de la humanidad. Sus parábolas no son simplemente historias instructivas, sino revelaciones vívidas del reino de Dios, que desafían nuestras perspectivas terrenales y nos invitan a contemplar el significado eterno de sus palabras. ¿Cómo podemos interpretar las parábolas del sembrador, del buen samaritano o del hijo pródigo no solo como narrativas morales, sino como ventanas al entendimiento del reino de Dios que se manifiesta aquí y ahora, y que se cumplirá plenamente en la consumación de los tiempos? En las epístolas de Pablo, encontramos no solo consejos pastorales, sino también revelaciones profundas sobre el retorno de Cristo y el destino final de los creyentes. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17, Pablo describe el evento esperado durante siglos por los cristianos, el retorno glorioso de Cristo y el arrebatamiento de los fieles para encontrarse con Él en los aires. Estas palabras no son solo profecías lejanas, sino promesas vivas que continúan alimentando la esperanza y la fe de la Iglesia. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas hoy, viviendo en la expectativa del retorno inminente de Cristo? Cómo estas cartas apostólicas no solo fortalecieron la fe de las primeras comunidades cristianas frente a las pruebas y persecuciones, sino que también sostienen nuestra propia esperanza y confianza en medio de los desafíos del mundo moderno. En el vasto panorama del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, somos llevados en un viaje visionario a través de imágenes simbólicas que trascienden el tiempo. Juan, el amado apóstol, nos revela no solo eventos futuros, sino la batalla cósmica entre el bien y el mal, culminando en la victoria final de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. ¿Cómo podemos interpretar las 7 iglesias del Apocalipsis no solo como comunidades históricas, sino como retratos espirituales de las iglesias de todas las épocas? ¿Cómo estas visiones de Juan no solo nos alertan sobre los desafíos espirituales que enfrentamos, sino que también nos inspiran a vivir con una fe renovada y una esperanza inquebrantable en la promesa de la venida de Cristo? Al explorar estas profecías del Nuevo Testamento, somos invitados no solo a estudiar eventos futuros, sino a comprometernos profundamente en nuestra jornada espiritual personal. Cada palabra inspirada en los Evangelios, cada instrucción de Pablo en las epístolas, y cada visión misteriosa del Apocalipsis nos lleva a una comprensión más profunda del propósito eterno de Dios para la humanidad. Antes de continuar, me gustaría pedirles a aquellos que aún no se han suscrito a mi canal que lo hagan y que lo compartan con sus amigos. No olviden darle me gusta también, ya que esto me ayuda a llegar a más personas. Les invito a ver mi vídeo sobre Apocalipsis y calentamiento global, conexiones entre la Biblia y la crisis climáticas. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. En el Apocalipsis, Juan recibe una serie de visiones extraordinarias que comienzan con mensajes directos a 7 iglesias en Asia Menor. Estas iglesias no solo son comunidades históricas del primer siglo, sino que también simbólicamente representan diferentes etapas y desafíos espirituales enfrentados por la Iglesia a lo largo de la historia.
Cada carta a las iglesias ofrece no solo un diagnóstico espiritual específico, sino también consejos y advertencias que continúan resonando en los corazones de los creyentes hasta hoy. Por ejemplo, la iglesia de Efeso es exhortada a regresar a su primer amor por Cristo, mientras que la iglesia de la Odisea es advertida sobre su complacencia espiritual, Apocalipsis 2:1-3:22. Además de las cartas a las iglesias, el Apocalipsis ofrece visiones detalladas del cielo, del trono de Dios y de la batalla espiritual entre el bien y el mal. Juan describe eventos futuros que culminan en la segunda venida de Cristo, el juicio final y el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. La figura central es Cristo mismo, quien aparece como el león de la tribu de Judá y el cordero que fue sacrificado, simbolizando tanto su autoridad real como su sacrificio redentor, Apocalipsis 5:6. Las imágenes simbólicas, como los 4 jinetes del Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, no deben interpretarse literalmente, sino como representaciones vivas de eventos espirituales y cósmicos que darán forma al destino final de la humanidad. Cada símbolo y visión lleva consigo un significado profundo que trasciende el contexto histórico inmediato, ofreciendo una perspectiva celestial sobre el conflicto entre el bien y el mal y la victoria final de Cristo sobre todos los poderes adversarios. El mensaje central del Apocalipsis no es de miedo o desesperación, sino de esperanza y victoria para aquellos que permanecen fieles a Cristo. Revela la certeza de la consumación del plan divino, donde todas las cosas serán restauradas y renovadas según la perfecta voluntad de Dios. Las profecías del Apocalipsis no son simplemente un registro futuro, sino una revelación continua de la soberanía de Dios sobre la historia humana y cósmica, ofreciendo consuelo y dirección a los creyentes en medio de las tribulaciones e incertidumbres de este mundo. Al adentrarnos en las profundidades del Apocalipsis, se nos invita a profundizar en la comprensión de la providencia divina y del propósito eterno de Dios para la creación. Cada visión, cada símbolo y cada palabra inspirada por Juan nos desafía a vivir con fe activa, esperanza inquebrantable y una expectativa ferviente por el glorioso retorno de Cristo. Que al contemplar las profecías del Apocalipsis, podamos no solo discernir los tiempos en que vivimos, sino también prepararnos espiritualmente para la plena realización de las promesas divinas en Cristo Jesús. Entendiendo profundamente los desafíos que enfrentamos para mantener nuestra fe firme en medio de las incertidumbres de este mundo turbulento. Vivimos en una era donde las crisis, los cambios rápidos y las dificultades personales pueden sacudir nuestras convicciones más profundas. Sin embargo, es precisamente durante estos momentos que somos llamados a fortalecer nuestra fe y buscar una conexión más profunda con Dios. Nuestro mundo moderno se caracteriza por una constante inundación de información, rápidos cambios sociales y desafíos personales que a menudo nos dejan confundidos y desorientados. Ante estas incertidumbres, ¿cómo podemos encontrar una base sólida para nuestra fe? En primer lugar, es crucial cultivar una vida de oración significativa. La oración no es solo un acto religioso, sino un poderoso medio de comunicación con Dios. En nuestros momentos de duda y angustia, la oración nos permite expresar nuestras preocupaciones más íntimas, buscar orientación divina y encontrar consuelo en la presencia de Dios. Comprendemos que la oración es una práctica fundamental para fortalecer nuestra fe y mantener una conexión continua con el Creador. Además de la oración, la inmersión en las Escrituras es esencial para nutrir nuestra fe. La Biblia no es solo un libro antiguo, es la palabra viva de Dios que ofrece sabiduría, consuelo y orientación para todos los aspectos de nuestra vida. Al estudiar las Escrituras regularmente, somos enriquecidos con historias de fe, enseñanzas morales y promesas divinas que sostienen nuestra esperanza en tiempos de incertidumbre. Debemos dedicar tiempo al estudio sistemático de la Biblia, explorando desde los relatos inspiradores de los patriarcas y profetas hasta las enseñanzas transformadoras de Jesucristo y las visiones visionarias del Apocalipsis. Para crecer en nuestra relación con Dios, es vital participar en la comunidad de fe. La iglesia no es solo un lugar de culto, sino una familia espiritual donde encontramos apoyo mutuo, ánimo y enseñanza bíblica.
Debemos participar activamente en estudios bíblicos, cultos de adoración y actividades comunitarias que fortalezcan nuestra fe y nos permitan compartir experiencias espirituales con otros creyentes. La comunión con los hermanos de fe es un aspecto esencial para enfrentar las adversidades de la vida y fortalecer nuestra fe en tiempos de incertidumbre.